Luis, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y ¿cuántos años de historia tiene Cerámicas Berea? En su ubicación actual tiene desde el año 68, 47 años. ¿Y cómo es esta historia de 47 años? Bueno, esta historia es muy larga, de todo, hubo de todo, y bueno, mi familia ya tiene tradición ceramista, porque ya mi bisabuelo ya empezó con una fábrica en Boimorto, que es el origen, y bueno, mi padre por temas, eran 10 hermanos, él se salió de la cerámica una temporada y después surgió este tema de comprar esta cerámica allí donde estamos ahora y la compró. ¿A quién se la había comprado? Se la compró una gente del Rosal, que eran, bueno, aquí había mucha tradición ceramista, que venían mucha gente del Rosal, que eran, le llamábamos aquí rayanos, porque vivían en la raya de Portugal. Entonces venían aquí, era un trabajo temporero y tenían aquí sus negocios. Pues se la compró a uno de esos, estaba con un embargo judicial y la compró en la subasta. Y empezó a... Y volvió a meterse en el sector, efectivamente. ¿Y hasta hoy? Hasta hoy. Y poco a poco os fuisteis metiendo también los hijos y otra parte de la familia, ¿no? Sí, yo fui el primero que empezó, soy el mayor, en el año 82 y nada, ahí estamos. Somos 4 hermanos y nada, ahí seguimos. ¿Trabajáis los 4 hermanos en la empresa? Sí, somos 6 y trabajamos 4 en la empresa. ¿Y por qué te eligió a ti como director general? Bueno, yo supongo que porque yo soy el mayor, entonces siempre fui un poco el que tiró del carro y bueno, era el primogénito y supongo que sería un poco por eso. Yo siempre tuve en la mente de trabajar allí, estudié pensando en trabajar allí. ¿Estáis varios hermanos en la fábrica y tu padre? Pues nada, mi padre sigue operativo y bueno, nos visita todos los días, anda por allí, viene todos los días y bueno, tiene 87 años, pero sigue, bueno. ¿Y sigue mandando o no? No, mandando no, pero sí, nos aconseja y da su opinión. ¿Y normalmente acierta? Bueno, hay de todo, hay de todo, hay veces que sí, veces que no, pero bueno, bien, siempre hay que escuchar a la gente. Tiene 87 años, va conduciendo hasta allí, sí. Sábados y domingos, porque la fábrica no cierra. Sí, él procura ir todos los días. Tú hiciste empresariales. Económicas. En Coruña. En Coruña y Santiago. Entre Coruña y Santiago. ¿Y cómo es esto de ser empresario? Buah, es complicado, es bastante complicado. Tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil es tomar decisiones y, bueno, tomarlas y en el momento adecuado, porque muchas veces tomas decisiones que no son buenas o que también se aprende de las decisiones malas. La más complicada que tomaste en cuanto a negocio se refiere, ¿cuál fue? Bueno, la más complicada yo creo que fue en el año 75 cuando ya decidimos, bueno, 74, decidimos dar el paso de un horno de hormiguero que se llamaba antes, que se hacía el fuego por abajo con serrín, a un horno túnel. Eso fue un cambio drástico en el negocio. Y después la otra decisión importantísima fue en el año 2002, cuando ya se decidió hacer una fábrica ya moderna y grande. ¿Cómo es vuestra fábrica y cuánta inversión hicisteis en ese momento? Bueno, en ese momento, en el 2002, se invirtieron casi 25 millones de euros y es una fábrica de las más grandes de España, de teja curva,
y bueno, totalmente automatizada, robotizada, no, nadie le toca a la teja, supongo que será como hacer aquí el periódico, y bueno, que la teja anda por la fábrica sin que le toque nadie. Solo tenemos 3 empleados en cada turno, es decir, que con 3 personas ya tenemos la fábrica funcionando. ¿Y cuánto produce? Con 3 personas, ¿cuánta teja sois capaces de mover? Hacemos varios modelos de diferentes tamaños, pero del tamaño básico, que es la teja que se vende aquí en Galicia, bueno, tenemos capacidad para hacer capacidad. Otra cosa es que se haga sobre 200.000 cada día. O sea, que con 3 personas somos capaces de mover 200.000 tejas. Sí. ¿Que van a dónde? Bueno, ese modelo en concreto, la mayoría aquí en Galicia. Y después hacemos otros modelos que sí que se exportan. Y bueno, van al resto de España y se exportan también. Pero se exportan, tenéis un gran volumen de exportación, o al menos exportáis a gran distancia. Bueno, sí. Nosotros, nuestro mercado de exportación más grande es América. Es decir, siempre tuvimos en la cabeza de ir a Estados Unidos y bueno, allí estamos ahora bastante implantados. Lo que es en la Florida, en los estados del sur, Florida, Luisiana, Mississippi y Texas. Ahí estamos. ¿Y por qué fue la idea de implantarse en Estados Unidos? ¿Y cómo estáis vendiendo allí? ¿Cómo es el proceso de exportación hasta allí? Porque bueno, vender en España todos lo podemos tener en la cabeza, pero vender en Estados Unidos, decidirlo, implantarse, desarrollarlo... Bueno, lo nuestro fue muy casero, una cosa muy... Es decir, nosotros cuando hicimos la fábrica en el 2002, que se puso en marcha en el 2004, teníamos muchísima capacidad de producción, entonces siempre no éramos capaces de vender la producción que hacíamos, entonces siempre tuvimos en la cabeza de exportar. Entonces empezamos en el 2008 y fue muy sencillo, nos cogimos un avión, nos fuimos para Miami, allí alquilamos un coche y nos recorrimos toda la Florida, mirando, preguntando en almacenes, mirando qué teja se vendía, qué teja, sí, a ver si, más que nada para saber si nuestro modelo de teja se vendía. Entonces, pues bueno, llegamos a la conclusión de que la teja curva en lo que es en el sur de Estados Unidos sí que se coloca, pero tiene un nicho de mercado bastante pequeño y va al nicho más alto de vivienda. Pero sí que había un modelo de teja que le llaman allí Spanish S, que sí que se vende muchísimo. Entonces dijimos, bueno, pues ahora no sé qué vamos a hacer, porque, a ver, entonces como teníamos la otra fábrica parada, la que cambiamos por la grande, y claro, si no vendíamos lo de la grande, pues la otra, imagínate, tuvimos que pararla. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a transformar esta fábrica para hacer este modelo de teja. Y así fue, en el 2008 hicimos otra inversión, que fueron sobre 5 millones de euros, donde transformamos la fábrica antigua para hacer ese modelo de teja. Todo también automatizado, y nada, y muy bien. Se está vendiendo, y bueno, yo creo que ahora mismo es lo que está aguantando un poco de todo el tinglado. De la falta de mercado trabajo aquí, ¿no sabes? Porque aquí bajamos en España, pero bueno, una barbaridad. Yo creo que bajamos el 50% de ventas en España. ¿Cuánto estáis facturando ahora? ¿La compañía cuánto está Facturamos 8 millones de euros, más o menos. 8 millones de euros. ¿Y en España, de esos 8 millones de euros, cuántos en España? Bueno, pues sobre 6. Estamos, sobre 6 sí, en España y 2 en exportación. Y bueno, este año la idea es llegar por lo menos al 35% de facturación en el extranjero. ¿Estáis en Estados Unidos Sí. y en algún país más en América Latina? Estamos en Estados Unidos y en todos los países del Caribe, sobre todo República Dominicana. En República Dominicana ya somos el primer exportador, ya tenemos el primer exportador de teja. De tejas. De todas las tejas que entran en Dominicana, el 60% es nuestra.
ya somos los primeros allí, y en Estados Unidos igual. Ahora en Estados Unidos nos estamos diversificando un poco a otros estados, y bueno, bastante bien. Y después vendemos en Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, todos los países del Caribe. ¿Y todo esto desde un pueblo de Galicia? Desde un pueblo de Galicia, sí. ¿Y es complicado la salida de la teja hacia allí? Mira, es complicado porque da muchísimo trabajo y después hay que tener suerte, porque hay que tener suerte de dar con la gente adecuada, la gente que mueva tu producto, que sea... Porque muchas veces cuando vas a exportar, sí, siempre tienes contactos y tal, pero son gente que bueno, que yo le llamo paracaidistas, porque no están en el sector, simplemente ven un negocio o un posible negocio y bueno, y te dicen, pues nada, yo te lo llevo, tal, pero nada, al final nada, porque el que va al negocio, el que va a hacer dinero, pues si no lo hace, pues lo deja. Entonces es dar con la persona que entiende tu mercado, que lo entiende y que lo mueve y que está metido en eso. Y nosotros tuvimos suerte, porque la primera vez que fuimos a Estados Unidos nos fuimos a una feria a Orlando, pusimos ahí, conocíamos a un señor de Granada que vivía en Tampa, que tenía un almacén en Tampa, y bueno, fuimos, nos dejó él en su stand poner unas tejas en una feria que había de instaladores, de tejas. Y bueno, y allí tuvimos la suerte de que conocimos a nuestro distribuidor, el que es ahora distribuidor, que ya prácticamente distribuye en medio Estados Unidos, que es de Miami, es cubano, y bueno, es cubano, él es americano, el padre cubano y el abuelo de asturiano, de grado. ¿Y allí con quién competís? Allí competimos sobre todo con colombianos, con venezolanos, con hondureños y con brasileños. ¿Os habéis planteado montar una fábrica allí? No. Mira, en Estados Unidos, lo que es en la parte sur de Estados Unidos no hay arcilla. Entonces, si no hay materia prima ya es muy complicado. Allí el mercado más grande que hay es de teja de hormigón. Allí hay grandes fábricas de teja de hormigón. ¿Qué pasa? Que las casas que tienen ya un nivel alto, estamos hablando igual de 4 millones de dólares para arriba, no ponen teja de hormigón, ponen ya teja cerámica porque le da más prestigio a la casa. Entonces, ahí estamos en ese nicho de mercado. En casas de 12 millones de dólares, de 10... Bueno, ¿y a quién le hicisteis el tejado de la casa? Pues mira, lo hicimos en Tampa al dueño de Gatorade. Hicimos un hotel en Orlando de la cadena Four Seasons, el hotel más grande que hay ahora en Orlando, de 5.000 habitaciones. Ahí están nuestras tejas también en Orlando, en Disney. Bueno, y en España en algún edificio importante también, ¿no? Bueno, o emblemático. Sí, en España también, porque nosotros cuando empezó la crisis decidimos, bueno, un poco diversificar, inventar algo para tal, entonces diseñamos un sistema de colocación que tenemos homologado por el Estado, por el Instituto Eduardo Torroja, que se llama Verea System y que ahora mismo nos está ayudando muchísimo porque hay ya arquitectos que ya prescriben con él. Y bueno, todo esto surgió, el Verea System, de nuestra aventura americana, porque en Estados Unidos la filosofía de los tejados es totalmente diferente a la de aquí. Aquí, cuando hay un problema en el tejado, llaman siempre al de la teja. Y yo te digo que el 95% de las veces no es problema de la teja. Entonces, allí en Estados Unidos la filosofía es que el tejado, antes de colocar la teja, ya no puede entrar el agua. Es decir, que hay que impermeabilizarlo de tal forma que la teja simplemente es un elemento decorativo. Y un refuerzo, me imagino. Y un aislamiento térmico, todo lo que quieras. Pero ya no es un problema de que entre el agua por la teja, porque, lógicamente, un tejado, si tú puedes tener una teja muy buena o cualquier otro producto, pero si se ejecuta mal la instalación, pues tienes un problema. Entonces nosotros siempre apostamos por mejorar la instalación y bueno, hicimos el Verea System y bueno, a los arquitectos les gusta y estamos ahora mismo en edificios importantes, sí, en España. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo acabamos de terminar ahora la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, en la granja de San Ildefonso. Pues hicimos monasterios, el monasterio del Paular, en Rascafría, en Madrid. Hicimos
Bueno, Catedral hicimos de la Catedral de Ourense. Orense, que se acabó. Ahora tenemos teja puesta en la Catedral de Santiago, el Pórtico de la Gloria, que se hizo con el Berea System también. Y bueno, estamos en muchos edificios importantes. Antes hablabas de la arcilla y de la materia prima. ¿De dónde proveéis la materia prima? Bueno, ahí antiguamente nosotros estamos encima de lo que es una falla que va de Meirama hasta Chantada. Dentro de esa falla hay cuencas y la cuenca que tiene la mejor arcilla o una de las mejores de Galicia es la cuenca de Xanceda, que es donde estamos nosotros. Entonces de ahí que antiguamente todas las fábricas, todas las cerámicas o telleiras que se llamaban antes están en esa falla. Tú si coges la línea de Meirama a Chantada, pues había cerámicas en donde estamos nosotros, en Lanzá, había en Bisantoña, había en Boimorto varias, había en Melliz, había en Taboada, es decir, toda la línea recta que va de Meirama a Chantada estaba llena de cerámicas. ¿Cuántas empresas son competencia directa de Berea en Galicia? ¿O cuántas empresas quedan en Galicia dedicadas a la teja? Mira, ahora, en el año 80, yo creo que estábamos en la Asociación de Gallega, estábamos sobre 60. Y ahora mismo, ahora en la actualidad, quedamos 4. O sea, quedáis 4. 2 en Coruña, una en Orense y una en Pontevedra. ¿Y esa reducción a qué obedeció? Pues a las crisis, al desarrollo tecnológico que no fueron capaces de engancharse. Claro, estamos hablando de que antes hacíamos pues la sexta parte de producción con 40 personas. Es una cosa que si no tienes capacidad o no decides dar ese paso, pues te quedas obsoleto, que fue lo que pasó. Entre las crisis, la crisis del 73 con el petróleo, algunas ya no pudieron hacer el cambio de combustible. Después, en la crisis del 92, 93, que ya fue una crisis también fue pequeña, pero fue ya una crisis tecnológica, y ya después, a partir de 2000, ya fue ya salieron la robótica aplicada a las cerámicas, y claro, ahí ya, si no te das enganchado a eso, ya dejas de estar en el mercado, porque ya hay gente que puede vender mucha mejor calidad a mucho menor precio. Ese es el problema. Cerámicas Berea en el conjunto de España, ¿en qué nivel estará? Bueno, nosotros en España somos los cuartos. Es decir, hay 2 empresas muy grandes. ¿En volumen de facturación? En volumen de facturación. ¿Hay 2 empresas muy grandes, decías? Sí, yo me refiero a Texas, que son las Candella, Borja, y después lo que era Uralita, que ahora ya Uralita ya acaba de vender su división de Texas, y después somos nosotros. ¿Y el futuro de Cerámica de Berea, de dónde va? Mira, el futuro el del sector está complicado porque seguimos fabricando o tenemos capacidad de fabricar más del doble de la demanda que hay. Entonces, bueno, tú como comprenderás, nosotros tenemos una demanda muy inelástica, quiere decir que el que necesita teja tiene que comprarla, y si no vale que hagas ninguna rebaja ni nada, porque el que no lo necesita, aunque se la regales, no te la va a comprar, porque ¿para qué quieres tú un camión de tejas en tu casa si no lo necesitas? Para nada. Entonces, pues bueno, ese es el problema más grande, que la demanda sigue siendo muy pequeña. Es decir, el tema de la construcción de momento sigue estancado, porque hay muchísimo stock de vivienda. Mientras el mercado no vaya digiriendo toda esa vivienda, pues es difícil que se hagan. Bueno, imagínate, urbanizaciones debe de hacer, no sé, 8 años que no se hace ninguna. Y después, eso a nivel del sector. Es decir, y otro problema gordísimo, que eso ocasiona que se venda a precios muy bajos, porque hay mucha competencia y tal. El futuro de Berea, pues el futuro de Berea está en seguir apostando por la tecnología, en seguir exportando. Nuestro objetivo primordial es seguir aumentando la cuota de exportación. Ya antes hablábamos, ya estamos en China, estamos en Corea del Sur. ¿Estáis ya vendiendo Ya estamos en China? vendiendo allí, y estamos en África, en Mauritania, Angola, Guinea Ecuatorial, y seguir vendiendo fuera, porque si no, el año pasado, 2014, conseguimos tener la fábrica al 50% de producción, las 2 fábricas. Quiere decir que
o bien una fábrica o bien otra, estuvimos trabajando todo el año. Cuando otros años pues hacíamos EREs, suspensivos de 2 meses, porque no éramos capaces de vender lo que fabricábamos. O sea que ahora ya al menos tenéis mercado suficiente como para tener la fábrica al 50%. O bien una o bien otra, porque lo que hacíamos era que apagábamos una, encendíamos otra. Pero siempre teníamos, ya conseguimos tener siempre una funcionando todo el año, que ya eso ya es ya es mucho. ¿Cuál es el equipo que tenéis o que movilizáis o cómo hacéis para conseguir, pues bueno, ese tipo de mercado como el chino o el africano? Bueno, pero muchas veces son contactos. En el caso del mercado chino, pues es que nosotros en nuestro Berea System tenemos 2 variantes, que es con placa de fibrocemento o con placa de Onduline. En este caso tenemos muy buenas relaciones con Onduline, que es una multinacional francesa, y pues vamos con ellos. Es decir, como somos productos complementarios, la teja se utiliza para cubrir el Onduline, pues ahí estamos con ellos. Ellos, pues bueno, colaboramos y ellos también les interesa, porque si hay sitios donde se vende teja y les interesa vender el Onduline para bajo teja, Onduline bajo teja. Y entonces, pues bueno, ahí no colaboramos. Ellos tienen una delegación muy grande en China y es con ellos. Bueno, después de todo lo que nos ha contado, hay un laboratorio que es muy especial dentro de la compañía. ¿Cómo es? ¿A qué os dedicáis? Bueno, tenemos un laboratorio donde ensayamos todas las tejas y la materia prima. Es un laboratorio que tampoco tiene muchas fábricas en España y donde nos autoimponemos unos niveles de calidad mucho más altos de lo que exige la norma. Es decir, la marca ENOR de producto la tenemos, pero aparte nosotros nos autoimponemos unos niveles de cumplimiento más altos. Después hacemos ensayos que no te obliga ENOR, como el del color, que sí que para la gente es muy importante. Ensayamos el color todos los días para mantener un poco el color. ¿El color de la teja? El color de la teja. ¿Es importante el color de la teja? Aquí se le da mucha importancia en España. En cambio, en otros países no. Pero aquí ¿Y por qué es importante el color de la teja? Bueno, que no haya diferentes colores en el tejado, que la teja roja que sea toda igual, que no cambie de tono. ¿Una teja cuánto vale? Bueno, ¿a cómo la vendemos? ¿A cómo la vendéis? Pues la vendemos, pues el modelo base, la pequeña, la que llamamos nosotros la pequeña, pues sobre 0,15, 0,16. Bueno, y para exportar a través de los puertos un producto que vale 0,15 euros, ¿no? O 15 céntimos de euro, ¿qué problemas puede tener una empresa? Yo creo que el producto es totalmente exportable, que no, es decir, nosotros siempre tuvimos en la cabeza, después de andar por ahí, que sí que es exportable, y es exportable, no hay ningún problema. ¿Qué necesidades tenéis vosotros? Nosotros los contenedores se cargan en fábrica y ya van precintados desde fábrica. Es decir, que lo que sí intentamos siempre es llegar a destino con el 0% de roturas, que eso es importantísimo, y lo conseguimos, porque cuando nosotros empezamos en Estados Unidos, allí te daban como normal, asumían que el 5% de la carga del contenedor que fuera rota. Nosotros estamos llegando con el 0, eso es muy importante. Y después metiendo las toneladas, claro, para reducir el coste del flete. ¿No tenéis ningún tipo de problema a la hora de entrar en un momento o en otro? O sea, que os salga vuestra carga antes que otras cargas. Bueno, ahí normalmente es muy raro que te dejen los contenedores en el puerto de una semana para otra. Puede darse el caso, pero bueno, ahí las navieras no te avisan. Ya cuando tú sale el barco el martes y tú te crees que tu contenedor está por el mar, resulta que está en Vigo aún. Pero bueno, puede ser una semana, pero no te dicen nada. Entonces te lo dicen ya cuando ya
no sabes, la política de hechos consumados. Ya está en el puerto, pues nada. Pero sí que tenéis más problemas en los puertos gallegos para exportar. No, te puedo asegurar que funciona muy bien las navieras y el puerto. Bueno, nosotros exportamos todo desde el puerto de Vigo y no, vamos, una maravilla, no tenemos ningún problema. De vez en cuando hay algún problemilla si el barco va lleno, pero nada, casos puntuales. Y me decías también que tenéis buenos fletes. Sí, tenemos muy buenos precios porque movemos muchos contenedores y de hecho nosotros ofertamos nuestros fletes a nuestro cliente y el cliente intenta hacerlo él y siempre le sale mucho más caro de lo que le ofertamos nosotros. Entonces la compañía es competitiva porque está en Galicia, cerca del mar. Pues sí, sí, porque si miras otras fábricas en España que están en el centro de España, lógicamente lo que es la puesta a FOB, que es el poner la teja en el puerto de origen, pues cuesta mucho porque tiene mucho transporte. Por ejemplo, las fábricas de Toledo. Las fábricas de Toledo. Y con respecto a otros países, igual, sois pues igual de competitivos. Igual, lo que, por ejemplo, con los colombianos, que nosotros, la competencia que tenemos de Colombia está en Bogotá, la fábrica está en Bogotá, pues de Bogotá hasta la costa hay 1000 kilómetros, entonces, pues bueno, eso tiene su coste. Eso va incluido en el flete y bueno, lo que es la puesta a FOB sí que es muchísimo más cara que la que tenemos nosotros. Nosotros ir a Vigo es relativamente barato, muy barato. En comparación con con nuestra competencia. ¿Qué peso tienen los problemas medioambientales dentro de la empresa? Las autoridades lo mirarán con lupa, también los grupos ecologistas. ¿Cómo desarrolla la compañía o cómo afronta la compañía estos problemas? Bueno, nuestro negocio no tiene mucho impacto ambiental, porque realmente la arcilla, la vas sacando de un agujero, vas haciendo un agujero que después se restaura, pues igual haces tipo Meirama, un lago pequeñito, lo que sea, y no tiene ningún impacto ambiental. Después es un producto que no tiene ningún residuo, ninguno, no hay nada, no contamina, no tiene nada, es un producto inerte. Y bueno, nosotros fuimos la segunda empresa de Galicia en tener la autorización ambiental integrada, fuimos la primera de nuestro sector en el año 2004, y el tema medioambiental, pues sí, nos cuesta dinero, pero lo llevamos a rajatabla. ¿Y por qué? Bueno, porque yo entiendo que es bueno, que tienes que ser respetuoso con el medio ambiente. Es decir, nosotros lo que tenemos son residuos de mantenimiento, es decir, aparte de contaminar, bueno, lo que contamines de la parte de CO2, que es muy pequeño, del horno, de las chimeneas, porque cocemos con gas y con gas natural. Y después residuos, pues no tenemos, no hay ningún tipo de... Bueno, tenemos los residuos del embalaje, que ahí estamos haciendo políticas para reducirlo al máximo, y no tenemos... Después, a partir de ahí, la teja, desde que pasa por el horno, es un material totalmente inerte, no contamina absolutamente nada, puedes utilizarla para un relleno, para otras cosas, incluso se usa para las pistas de tenis, para hacer molerla un poco más gorda y para jardines, y eso es un material que absorbe agua, que no es un material inerte, no tiene ningún problema. ¿Y eso lo vendéis también? No, nosotros no lo vendemos, pero sí que hay gente que se dedica a recoger incluso residuos y se los lleva para hacer. Claro, eso significa tener hacer una pequeña instalación de molienda, porque eso hay que pasarlo por un molino. Si pudieras pedir un regalo a los Reyes Magos relacionado con la empresa, ¿qué pedirías? Yo no sé qué le pediría. Pediría que nos bajara el gas, que nos bajaran el gas el precio del gas. ¿Por qué? Porque es carísimo. La energía... Nosotros nuestro coste de energía es el 70% de los costes de producción son energéticos. Entonces, pues imagínate, ahí no tenemos ningún control, no, es lo que es y ya está. Es decir, ahí la administración sí que tenía que pensar un poco en
bueno, ya ver los problemas que hay con la energía eléctrica, muchas empresas, con Alcoa, con todo esto, pues nosotros, claro, nosotros no piensan porque somos pequeños, pero somos grandes consumidores de energía y es lo que más cuesta. Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues, gracias a ti. Y fue un placer. Igualmente.